Ahorita mirábamos la necesidad y vigencia de la excomunión. En pocas palabras vimos que es una medida eclesial cuando hay impenitencia, y que en esta segunda parte vamos a profundizar más en ello. Bueno, esta segunda parte vamos a titularla así: la entrega a Satanás del impenitente. O sea, vamos a entrar más en profundidad con esa frase. La entrega a Satanás del impenitente. Corintios 5, del 1 al 5 será como el texto base, que ya lo leímos ahorita. Vamos a estar muy atentos y también ágiles en la búsqueda de pasajes, porque son varios los que tengo aquí en esta oportunidad. Es más, vamos a buscarlos de una vez para tenerlos ahí. Son varios. Leamos Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Leámoslo desde el 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa frase de atar y desatar, ¿no? El de Corintios 5, el versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Allá mismo en Mateo 18, 17. Lo que les decía ahorita, dice el pasaje: si no oye a la iglesia, a los testigos, a 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bueno, ahorita decía de atar y desatar, ahora tenlo por gentil y publicano, entregar a Satanás. Miremos Juan 20, 23. Al decir esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Retener los pecados, otra frase, ¿cierto?, un poco compleja. Ahora miremos Tito 3, 10. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. Deséchalo, sí, otra frase. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aprovechamos, Señor, la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre para orar por nuestro país, por nuestra iglesia y nuestros familiares. Te pedimos, Señor, que tu evangelio glorioso alumbre a nuestros líderes en el país, que te conozcan, Señor. De esa manera podrán servir a la nación con temor y temblor de ti, y con justicia y rectitud. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia. Tú siempre la preservarás. Oramos por nuestra iglesia local, Señor, también guárdala. Te doy gracias por todos los aspirantes con los que contamos. Te ruego que los bendigas con entendimiento, con sabiduría, con perseverancia, Señor. Gracias, Señor, por nuestras iglesias locales. Oramos por nuestras iglesias hermanas también, Señor, para que las guardes. A los pastores y diáconos, Señor, en santidad, en pureza, en las aptitudes bíblicas. Y las membresías, Señor, con humildad, con unidad, con santificación. Oramos, Señor, por esos familiares que no te conocen. Permite, Señor Dios, que tu evangelio alumbre sus corazones y puedan conocerte a ti y a Jesucristo, a quien enviaste, que tú eres la vida eterna. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Dios. Perdónanos por Cristo Jesús y por esa sangre preciosísima que se derramó por nosotros. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra en este tu culto,
seas tú el centro y a quien adoraremos y glorificaremos. Si alguno entre nosotros ha pecado, redargúyelo, Señor, convéncelo. Y si alguno de nosotros no ha nacido de nuevo, Señor, concede el milagro de la regeneración. Aquel que esté desanimado o débil, fortalécelo con el poder de tu palabra, Señor. Y permítenos perseverar en esa carrera, puesto los ojos en Jesús. En tu nombre, amén. Bueno, el texto principal es Corintios 5, ¿no? Ahorita mirábamos que la medida de entregar a Satanás es una medida vigente que le pertenece a la iglesia. ¿Se acuerda? Por allá en el verso 4 decía: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Reunidos, o sea, la iglesia debía reunirse para tal cosa. Alguno podría objetar: bueno, y mi espíritu, el espíritu de Pablo no estaría con la iglesia ahora. Pues hermanos, si lo quieren tomar literal algunas personas, pues ni siquiera Pablo está hablando en términos literales, porque el mismo versículo 3 dice: yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ¿sí? Luego dice en el verso 3: como si estuviera presente, ¿sí? O sea, la expresión mi espíritu no es que Pablo se haya desdoblado y el espíritu, él llegó a Corinto y acompañó a los corintios. No, aquí la idea es que Pablo ya había tomado una decisión desde la lejanía, y esa decisión está firme porque es un documento apostólico que sigue vigente, hermano. O estos versículos ya no sirven porque ya, pues como no hay apóstoles, para nada. Entonces aquí la orden era que la iglesia se reuniera, ¿cierto? Y él, como ya había tomado una determinación, la iglesia debía tomar la decisión final de votar para entregar a Satanás a aquella persona que era impenitente, o sea, que no se había arrepentido. Pongámonos a pensar, hermanos, si la orden de entregar a Satanás no hubiese tenido la participación de la iglesia, o si hubiese sido dejada a los pastores solamente, hubiese parecido despiadada. Claro, porque imagínense en esa frase, ya que ahorita la mirábamos así a grosso modo, es difícil entregar a Satanás. Y que un pastor haga eso, pues va a ser visto como, alguien malo, terrible. Pero es que la palabra está dándole la potestad esa a la iglesia, no al pastor como tal. ¿Me hago entender? El pastor la tiene como parte de la iglesia. ¿Claro? Entonces la membresía debía participar para que esa medida no fuera arbitraria. Como les decía ahorita, no es porque alguien cae mal o cae bien, entonces al que le cae mal, ahí sí van con toda la fuerza de la disciplina, no para nada. Bueno, entonces en el pasaje bíblico que estamos estudiando, hay otra frase que debe resaltarnos, hermanos. Versículo 4. La de ahorita resaltábamos que estaban reunidos, ¿no? Eso ha quedado enfatizado. La iglesia reunida. Y en ese versículo 4, al final dice: con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en el texto de Mateo 16, que decía: las llaves del reino. El poder de Jesucristo lo tiene la iglesia reunida. Eso lo saben ustedes. Nadie es la iglesia estando solo. Somos la iglesia cuando estamos congregados en el nombre de Jesús, los hermanos, ¿cierto? Entonces ese poder de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia lo sigue teniendo. Decir que estos versículos no están vigentes o que era solo de los apóstoles, es decir, que la iglesia no tiene el poder del Señor Jesucristo. Así de sencillo. O sea, dejaron a la iglesia ahí sí que con manos atadas. Entonces nos damos cuenta el efecto. Hoy vamos a ver estos dos puntos: efectos de la medida, primer punto, y en 3 puntos, perdón. Segundo punto, el propósito. Efectos, propósito, y tercero, el papel de la iglesia. Efectos de la medida, propósito de la medida y el papel de la iglesia. ¿Sí? Vamos a profundizar en esa frase, la entrega a Satanás, con esos 3 puntos. Comencemos.
Entonces la decisión de excomunión o de entregar a Satanás no está basada en sabiduría humana. Decíamos ahorita, está basada en el Evangelio mismo, pues Cristo es el que da esa palabra en los Evangelios de Mateo y Juan. Por otro lado, Cristo mismo está delegándole a la iglesia ese poder, porque la iglesia no tendría poder si si Dios no se lo da. Uno tiene ese poder hasta donde la Biblia nos dice que hay ese poder. Actualmente hay personas que se atribuyen poderes, ¿no? Hay algunos que tienen poderes de milagros, otros tienen poderes de atar demonios, otros tienen poderes de maldecir a gente. Eso no es bíblico. El poder que Cristo entrega a la iglesia no es eso. El poder que Cristo entrega a la iglesia es la disciplina eclesial, no más. Y esa disciplina eclesial tampoco es algo sobrenatural que uno pueda ver los pensamientos de las personas o algo así. Es lo que hemos estado viendo: exhortación, amonestación, velar por el otro, aconsejarlo, exhortarlo, reprensión pública, y cuando no, pues ahí sí ya al final. ¿Ven? Entonces esto no es humana sabiduría, es sabiduría de Cristo. Así que toda iglesia local que aplica esta medida tiene el respaldo de Cristo, porque lo hizo con el poder de Cristo, siempre y cuando haya sido bajo los parámetros que Cristo dio a su iglesia. ¿Ustedes para qué piensan que Cristo da esos parámetros, hermanos? Porque Él ama a su iglesia. Él murió por su iglesia. Pero como sabe que todavía tenemos el pecado y la lucha con nuestra carnalidad, necesitamos medidas para ayudarnos unos a otros. Ese es el propósito de la disciplina: no destruir, es proteger, cuidarla. Y ahora, aunque Cristo no está en cuerpo presente, su espíritu está en medio de la iglesia, y ese mismo espíritu sigue estando con nosotros cada vez que nos congregamos. Él lo prometió: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y si les dijera que eso que Cristo está diciendo volvamos a Mateo 18, se los muestro para que ustedes mismos lo vean. Algunas personas dicen ese versículo para decir que no necesitan ir a la iglesia, que como donde hay 2 o 3, entonces se quedan en la casa y son el papá, la mamá y los hijos, y ya, ahí está Cristo, no necesita ir a la iglesia. Falso. Miren el contexto. Mateo 18, ahorita lo leíamos, versículo 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, ahorita leíamos el 17, ¿no? El 18 dice: lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será atado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Mira el 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto de ese versículo es un contexto de disciplina eclesiástica. No está hablando de que si usted se reúne 2 y 3, entonces Cristo va a estar allá y ya eso es iglesia. No. Aquí lo que está diciendo es, como decía Corintios, miren la armonía que hay. Cuando la iglesia toma una decisión por mayoría, donde están 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Las llaves con el poder de Jesucristo. ¿Ven? Da a entender que Cristo respalda a su iglesia. Su presencia garantiza que es Cristo mismo el que está actuando. Eso es lo que significa que donde 2 o 3 están congregados. ¿Y por qué dice 2 o 3? Porque arribita, ¿qué había dicho? 2 o 3 testigos. ¿Ven? Está hablando es de la amonestación del pecado, hermanos. Qué fácil es arrancar versículos del contexto, ¿no? Pero démonos cuenta que Cristo ha dado parámetros, porque Él sabe que es una realidad que el pecado va a causar ofensas unos contra otros. Y las medidas que Cristo da es para que, a pesar de ese pecado que todos tenemos, luchemos con amor. Voy a citar las palabras de Jonathan Edwards, del siglo XVIII. Abro comillas. La palabra promete que cuando la disciplina de un miembro se realiza debidamente, será confirmado en el cielo. Es decir, Cristo lo confirmará reconociéndolo como un acto suyo. ¿Qué dice ahorita? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Es decir, si la iglesia disciplina un pecado, es Cristo el que lo está haciendo. Eso es lo que significa. Aquí no está hablando de que, bueno, vamos a atar demonios, bueno, vamos a atar
atamos la bendición, hermanos, y un montón de cosas supersticiosas que no tienen nada que ver. Sigo con la cita. En su providencia futura, considerará lo realizado como realizado por él mismo. Pondrá sus ojos sobre la persona y la tratará como echada fuera y entregada a Satanás por él mismo. Si no se arrepiente, lo rechazará para siempre. Cierro comillas. Entonces, si la persona está atada, es decir, está en disciplina, con el poder de las llaves, con el poder de la presencia de Cristo, porque Cristo es el que está dando el poder a la iglesia, entonces la persona se espera que se arrepienta. Bueno, entonces démonos cuenta, hermanos, esta medida es lo último, la última instancia en las medidas correctivas de la iglesia. Entonces, que quede claro de una vez por todas, entregar a Satanás a una persona porque está en pecado impenitente es lo mismo, es el equivalente a otros versículos. ¿Cuáles? Atar y desatar, tenlo por gentil y publicano, retener los pecados, deséchalo. Todo lo que leímos ahorita, ¿se acuerdan? Todos los versículos que leímos ahorita son problemáticos para el cristianismo humanista de hoy. Pero cuando nos damos cuenta que estos son lo mismo, dicho de distintas maneras, ya hay claridad. Ese es el principio de interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Y por lo tanto, ella es la que me está explicando el significado de esa frase, que yo la leo y ¿qué es eso? ¿Qué hay que hacer? Pues entregar a Satanás. Entonces se ponen una capucha, ¿sí? Aquí dicen así, y se hacen por ahí en un cuarto oscuro y empiezan a... No, es una frase dicha de distintas maneras. Atar y desatar, tenerlo por gentil y publicano, todo eso va a lo mismo. ¿Qué? Disciplinar al que está en pecado, atarlo, tenerlo como alguien inconverso, mientras se arrepiente. Porque dense cuenta, como ya la iglesia hizo todo lo que Dios le entregó para hacer, porque es que esto es una orden, hermano, es que a usted sí le parece. Las llaves es una potestad que entrega Dios a la iglesia para cuidar a la propia iglesia. ¿Sí? Entonces, si la iglesia está aplicando ello, ella lo está haciendo con la autoridad de Cristo, con la esperanza de que aunque ya hizo todo lo que pudo y no salió con nada, no sucedió lo que se esperaba, todavía sigue habiendo esperanza, porque cuando la persona esté entregada a Satanás, que dice el versículo en Corintios 5, para destrucción del cuerpo y para que el espíritu sea salvo. O sea, ni siquiera entregar a Satanás significa que la persona la estamos lanzando al infierno. Uy, no, es que allá entregan a Satanás. ¿Acaso ellos quiénes son para decir quiénes son salvos y quiénes no? No hay comprensión. Entregar a Satanás no es decir que la persona no es salvo, que la persona se va al infierno o condenarla. No, porque las llaves del reino de los cielos no tratan de eso. Las llaves del reino de los cielos tratan de discernimiento. Discernimiento de quién es hermano dentro y quién no es sino de afuera. Estoy hablando en términos de Pablo. Él habla mucho de dentro y de afuera. O hablemoslo en términos de Jesucristo, gentiles y publicanos o discípulos. Bueno, así que la entrega a Satanás no es una especie de transacción satanista o un rito ocultista. No, es poner en evidencia que un individuo que decía que era miembro de la iglesia realmente no tiene su membresía en la iglesia, sino en el mundo, porque ama más el mundo donde gobierna Satanás. Por eso se le llama así, entregar a Satanás. Por eso es que se requiere esa solemnidad de reunirse la iglesia. Es como decir, Señor Jesús, hicimos lo que tu palabra nos ordenó, buscando la restauración en amor del hermano caído. Pero este hermano se ha endurecido por el engaño del pecado. Por lo tanto, reconocemos, Señor, que ya humanamente hicimos lo que tu palabra nos ordena y ya queda en tus manos esa persona. Entregar a Satanás es eso. Esa persona no es parte de la iglesia de Jesucristo, es del mundo, ¿verdad? Bueno, esos son los efectos de la medida. Los efectos.
¿Sí? Entonces, hermanos, notemos, ya ahorita les decía los distintos procedimientos que hay cuando son pecados escandalosos. El texto de Corintios habla que debe ser de una vez. Cuando son temas de división en la iglesia, debe dársele 2 oportunidades a la persona, si no, deséchalo de ese pasaje. Y la otra es el procedimiento de Mateo, que es más lento porque son pecados interpersonales o pecados que alguien se enteró. ¿Sí? Hablando de eso, como les decía ahorita, si usted puede ver a un hermano en una condición de pecado, nadie más lo ha visto, es Dios el que le está colocando en su camino eso para que en el nombre de Jesucristo usted vaya y confronte al hermano. Dice Pablo, con mansedumbre como si fueras tú mismo, ¿no? Entonces vamos a hablar con el hermano, porque nadie más lo vio, usted sí, Dios se lo puso a usted. Tiene que hablar personalmente con la persona, no por ahí contarle a otro, ¿usted vio qué tal cosa? No, no sabía. Sí, pues sepa que eso es chisme, eso es división. Así empiezan las divisiones. Entonces si yo veo a alguien que está mal, yo me acerco a esa persona con tal de ganármela. ¿Qué tal en ese pecado y no sepa? Y Dios me está usando a mí para que esa persona caiga en cuenta. ¿Qué dice Jesús? Habrás ganado a tu hermano. Bueno, entonces el efecto de la medida es que la persona es entregada a Satanás, que es lo mismo que estar atada, que es lo mismo de tenerla por gentil y publicano. Y su pecado va a estar ahí con esa persona hasta que se arrepiente. Por eso dice retener los pecados. No es que uno tiene poder de perdonar pecados. Lo que quiere decir es que esta persona, como no se ha arrepentido, vive en el pecado y esa será su realidad hasta que se arrepienta. Bueno. Segundo punto. Vamos a hablar de el propósito de la medida. Pero antes miremos unos textos. Miremos 1 Juan 5:9. Primera de Juan 5:9. Perdón, es 5:19. Dice: sabemos que somos de Dios. Le habla el apóstol Juan a una iglesia. Somos de Dios. ¿Y el mundo entero qué? Está bajo el maligno. Es decir, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Satanás no tiene ningún derecho, ningún poder o potestad con la iglesia. Nada. Cero. Está atado. Pero en el mundo, pues es su territorio, por así decir. Está bajo su influencia, bajo su poder, y no porque hayan 2 reinos en lucha, sino porque Dios soberano, que sigue reinando sobre el mismo Satanás, le entregó a ese ser el dominio sobre las almas de los réprobos. Así lo quiso Dios. Pero Él sigue siendo el mismo rey de todos. Hasta Satanás está doblegado a Dios. No es que hayan 2 reinos peleando contra sí, no, todo está bajo el dominio del soberano Dios de los cielos. Él no hace, Satanás no hace nada sin permiso de Dios. Y eso incluye el mundo. Miremos otro pasaje, Efesios 6:2. Efesios 6:2. No, perdón, otra vez, es Efesios 6:12. Primera de Juan 5:19 y Efesios 6:12. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no significa
que porque un hermano me ofende, entonces fue que el diablo se metió en él o está endemoniado. Entonces no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, que cuando no es algo bueno es algo demoníaco. Hay gente que piensa eso, ¿no? Ven a demonios en todos lados, menos en sus herejías. Aquí lo que está diciendo es, la iglesia estamos militando una guerra espiritual, no contra demonios, sino que hay realidades espirituales que gobiernan sobre el mundo. Así que toda oposición que recibimos de la gente del mundo, ahí sí sabemos que es de las potestades, huestes y todo eso. Pero no tenemos derecho a profundizar más allá, porque Dios no nos da más información sobre el mundo de los demonios y eso, no nos interesa. Entonces sí, queda confirmado, entregar a Satanás es eso, volver a la persona al mundo donde ese ser está gobernando. ¿Listos? Ahora sí, segundo punto, el propósito de la medida. Ahorita les decía que el mismo pasaje afirma para destrucción del cuerpo y salvación del alma. Esa es la medida más drástica que tiene una iglesia, que es lo que ahora se llama excomunión. La excomunión tiene el propósito de proteger tres cosas. Primero, a los miembros que permanecen. Si uno admite o tolera el pecado en su iglesia, está dando permiso para que otros hermanos también pequen, porque no pasa nada. ¿Sí? Cuando no se aplica disciplina, va a seguir habiendo pecado. Pasa como los delitos en la sociedad. ¿Para qué sirven las penas del Código Penal? Esos derechos se llaman penas ejemplarizantes. Es decir, se atribuyen penas que aquí en Colombia son años y multas, y entre más grande, más efectos se supone que tienen para la sociedad. Entonces se supone que el ciudadano que va a cometer un delito, o al individuo que va a cometer un delito, lo va a pensar porque hay una pena que dice tanto. ¿Qué pasaría si 10 fulanos cometen 10 delitos y no les pasa nada? No los atrapan, o si los atrapan los dejan libres. ¿Qué ocurre? Las tasas de delincuencia van a crecer. ¿Por qué? Porque la ley no está sirviendo, porque no está habiendo castigo contra el pecador, no están habiendo medidas que extirpen las malas conductas. Lo mismo aplica con el pecado en la iglesia. Si alguien en la iglesia está en pecado y no pasa nada, pues ¿eso qué es? Pues permiso para que todos hagamos como queramos. Y vivimos en un desorden, y lo que era una iglesia santa de Cristo pasa a ser una sinagoga de Satanás, donde hay un montón de inconversos, de impíos que se reúnen en el nombre de Cristo, un nombre que pisotean cada vez que se reúnen. Entonces, el primer propósito, proteger a los miembros. Alguien peca, y cuando estamos disciplinando, estamos protegiendo a los otros de pecar en lo mismo o en otra cosa, porque no todos tenemos las mismas luchas y no todos pecamos con lo mismo. Usted tiene debilidades que yo no tengo, y mis debilidades no son las suyas. Bueno, otra cosa, protegemos a la misma iglesia en su nombre, mejor dicho, el nombre de Cristo. Ese debería ir de primero, ¿no? Proteger el nombre de Cristo. Porque cuando estamos expulsando a alguien por una conducta impenitente, le estamos diciendo al mundo: oigan, esa persona venía aquí con nosotros, pero ya hemos visto que no es de nosotros. Porque ¿qué dice la gente del mundo? Ay, miren, ese se congrega allá, ese va y se reúne en la iglesia, y allá dicen que son los reformados, que son las iglesias bíblicas de Cúcuta, pero mira ya, esto, yo conozco a tal que está en tal cosa. Hermano, el nombre de Cristo es blasfemado cuando el pecado se tolera. Entonces, la medida disciplinaria sirve para proteger el nombre de Cristo,
y el de su iglesia. Es preferible que un mundo humanista nos señale que nos falta amor a que nos diga que aquí permitimos el pecado. Entonces le decimos al mundo, oigan, esa persona era de nosotros, pero ya no lo reconocemos como tal. Ese es de ustedes. También le estamos diciendo a las iglesias hermanas de la situación. Porque, ¿qué va a pasar con una persona que generalmente es excomulgada? No pasa siempre, pero muchas veces ocurre que el excomulgado siente que es injusto, pobrecito. Todo el mundo vio que era pecado lo que él hacía, menos él. Y se expulsó de la iglesia, entonces esta persona se va resentida. Y empieza a hablar más de la iglesia que le aplicó disciplina. Y que todavía sigue esperando que se arrepienta, pero no, él lo ve como malo, porque está endurecido por su pecado. Entonces cuando se expulsa a la persona se le está diciendo a los hermanos, hermanos, cuidado. Cuidado porque ese caso puede ocurrir en ustedes. Protejan sus iglesias locales también. Y cuidado porque el que sale de acá y ustedes lo reciben como si nada, ustedes atenderán las consecuencias. Como iglesia local cumplimos nuestra responsabilidad bíblica, pero como cada iglesia es independiente, si el fulano expulsado de una iglesia resulta en otra que dice que es sana y que es bíblica, hermanos, tercero, el propósito de la medida, ¿cuál era? Primero, proteger a los miembros que están, proteger el nombre de Cristo y el de la iglesia e incluso a las otras iglesias. Y tercero, se protege al mismo disciplinado. Se protege al mismo disciplinado. Uy, pero ¿cómo así? Se entregó a Satanás, ¿cómo lo están protegiendo? Si no se hubiera hecho esa medida, pues el hombre seguía en la iglesia tomando la cena como si nada. Sí, entonces él sigue tomando la cena. ¿Y qué pasaba en Corinto? Muchos están enfermos, otros debilitados y otros duermen. ¿Lo salvamos que el Señor no le quitara la vida por impenitente? Y estamos buscando que se arrepienta, que se dé cuenta de su estado para que se transforme. Entonces la medida busca proteger al que se está disciplinando. Le decimos, hombre, mujer, usted necesita arrepentimiento. Dese cuenta de su estado. Confiese su maldad y pida perdón. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Pero es algo difícil e imposible para alguien que está endurecido en el pecado. El orgulloso no va a reconocer su maldad, nunca. Bueno, leamos 2 Tesalonicenses 3:14, por ejemplo. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. ¿Qué es eso? Una censura pública. Señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Esa medida no era excomunión, esa medida era una censura pública. Miren el 15, pero no lo tengan por enemigo, amonéstenlo como hermano. ¿Sí? Es decir, esa persona apenas se le va a llamar la atención por primera vez. La idea es que esa persona se avergüence. ¿Para qué? Para que cambie. O sea, no es para que discriminarlo, pobrecito. No, es que no, hermanos. Es para que esa persona se avergüence de su condición y se arrepienta, cambie. Bueno, así que ¿qué significa? La excomunión tiene validez hasta que haya arrepentimiento.
hasta que se pruebe que la persona se arrepintió. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Confesión de pecados, pedir perdón a la asamblea. Si la iglesia fue la que lo excomulgó, esa persona ¿a quién se debe dirigir para ser restaurado? Pues a la iglesia. Pero si resulta en otra que lo recibió porque tiene más amor y más gracia que la que lo expulsó, pues allá no, su más no va a ser restaurado, porque les aseguro que van a tener un corazón ensañado y resentido contra la iglesia que le aplicó disciplina. Se los aseguro. Entonces el arrepentimiento se ve cuando busco restaurar la relación con las personas. Entonces la persona busca la manera de mostrar que se arrepintió. Por ejemplo, si alguien fue excomulgado por impenitencia en un tema de fornicación o de algún pecado de tipo sexual, ¿qué se supone? Que uno esperaría de que la persona se arrepiente, o sea, que pida perdón a la iglesia y ya. No porque pidió perdón y sigue lo mismo. Que se case con su pareja. Si es yugo desigual, que la abandone, porque el yugo desigual es causal de excomunión. Si la persona prefiere su yugo desigual que a Cristo, tenla por gentil y publicano. Ahora, si el tema es de divisiones o chismes, murmuraciones, ¿cuál es la manera de restaurar esa medida? Primero, que la persona empieza, o más bien deja de chismear, deja de hablar mal de los demás. Segundo, si habló mal todo este pasado, ¿qué va a hacer? Tratar de enmendar todo lo que dijo. Retráctese. Habló de esta. Dígales a todos que usted estaba actuando en pecado. Confiésese y pida perdón por todo eso que dijo y retráctese. ¿Y luego qué? Le pide perdón a la iglesia. ¿Ven? O sea, no son cosas del otro mundo. No son cosas de que la persona tiene que pagar una penitencia, de ir de rodillas hasta tal lugar, no, hermanos, son hechos, frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba no robe más. El que estafaba no estafa más. ¿Bien? El que mentía ya no va a mentir más. Entonces, por paradójico que parezca, los que son hijos de Dios van a ser restaurados a través de ese procedimiento. Los que son hijos de Dios, como fue Jesús mismo el que estableció este procedimiento va a servir para restaurarlo. Ese procedimiento es para el bien de esa persona. La iglesia lleva a cabo su juicio eclesial, local, privado, confidencial. Esto no se debe salir, como ya hemos dicho, de nuestras filas. Hicimos como se debía hacer, de acuerdo a cualquiera de los tres procedimientos. ¿Qué esperamos? La iglesia espera que se arrepienta la persona, porque ya hicimos todo. Ahora es que Dios obre en esa persona. Por eso dice, para destrucción del cuerpo. Es muy probable que el Señor use al mismo Satanás para destruirle la salud a esa persona, o como que no pase nada. Uno no sabe. Por eso dice, para destrucción del cuerpo. De pronto que se enferme, que de pronto se dé cuenta de algo que está mal, con una impresión en su vida. O sea, algo que la haga darse cuenta. Pero no es que vaya a caerle un rayo o algo así, no, es que como no ha caído nunca un rayo, esa persona sigue como y nada, entonces es porque esa medida no tenía efecto. No, porque Dios es soberano y Él sabe cómo disciplina. Es más, decía por ahí alguien, no recuerdo su nombre, la peor manera, o mejor dicho, la peor disciplina, o no, el peor juicio de Dios es cuando Dios se abstiene de disciplinar. Porque es cuando ya Dios abandona a esa persona en su maldad. Y si no le pasa nada, en vez de ponerse feliz, eso es terrible noticia. Arrepiéntase. Porque entonces Dios lo está abandonando en su pecado. ¿Qué decía el texto de Corintios? Para la destrucción del cuerpo, pero para la salvación del alma. O sea, si le llegase a pasar algo, se espera siempre su salvación. Hasta el final, hermanos, mientras hay vida,
hay esperanza, dice el texto de Eclesiastés. Bueno, entonces, ¿por qué se dice destrucción del cuerpo también? Porque se supone que si esta persona estuvo en su pecado, impenitente, ahí terco, obstinado en su maldad, es porque su naturaleza carnal lo domina. Esa persona no es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, su propia naturaleza carnal lo va a traicionar. ¿Ven? O sea, Dios puede usar tanto a Satanás como a sus propias pasiones. En fin, es soberano. Él verá al Señor soberano qué hace con esa persona, porque dijo Jehová: mías son todas las almas. Bueno, entonces, hermanos, la autoridad que da Cristo a las iglesias locales es para restauración, salvación, incluso para el propio excomulgado. Y eso es una muestra, una prueba de la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque Dios preservará a los que son suyos hasta el final, hermano. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Volvió. Pero vuelve porque vuelve, hermano, porque es hijo. Dios preservará a los suyos. Él no va a decir: Padre, guardé los que me diste, pero se me perdieron varios. Cristo es todopoderoso, hermano, y Cristo murió por las almas de su iglesia. Ninguno de los escogidos se va a perder, nunca. Si uno de los escogidos andó en pecado, su naturaleza carnal lo dominó y empezó a pecar impenitente y fue excomulgado, Cristo lo va a volver a traer. Se va a arrepentir, fijo que sí. Está firmado con la sangre de Cristo que va a volver. Va a ser restaurado. Esa es la preservación de los salvos. Entonces, no se trata, hermanos, de condenar a las personas. Las medidas eclesiásticas no condenan. Si censuramos al pecado, censuramos al pecador para que él se arrepienta. Pero no queremos la condenación. Dice Cristo también, dice el Señor: yo no quiero la muerte del impío. La disciplina eclesiástica no se aplica para: ay, sí, ya los comulgamos, va a ser destruido. No conozco nunca en la historia de la iglesia algún caso de alguien que haya aplicado disciplina así. De una iglesia sana, en estas Biblias. Entonces, la disciplina eclesial es una señal de que Cristo cuida a su iglesia. Cristo viene por una esposa virgen, sin mancha, sin arruga, hermosa, adornada, embellecida. Pero si uno de los miembros de su cuerpo está infectado, debe ser tratado, hermano, antes de que Cristo llegue y nos encuentre con algo no adecuado. Acuérdense en el libro de Esther. ¿Qué hacían las doncellas para ser escogidas por el rey? Estuvieron como un año bajo ungüentos, perfumes, bueno, hermanos, y eran para un rey impío, inmoral. Y ahora para el Rey de Reyes y el Santo de Israel. ¿Cómo va a esperar el Señor a su iglesia, hermano? Va a estar hermosísima. Así Satanás se levante para echarle barro, para dañarla, no le va a pasar nada. Su iglesia siempre va a ser bellísima. Él garantizó con su muerte que ella va a ser la más hermosa de todas las novias. Y una manera de cuidar su presentación, su cuerpo, su salud, es la disciplina eclesial. Entonces, insisto, la excomunión no es un juicio que condena al alma. Eso solamente lo diría alguien con resentimiento. No es que allá me condenaron, dijeron que yo no tenía esperanza, que ya perdía mi salvación. En ningún momento se dijo eso. Depende de la sola y la soberana gracia de Dios la salvación de cada creyente. Eso le pertenece a Dios, no es de nadie más. Y eso incluye a los miembros que son extirpados por la congregación visible. Pero algo sí les aseguro, hermanos:
El cuerpo de Cristo, la iglesia, no va a perder ni un solo miembro. Nunca. Y si se llega a perder algo, será una parte postiza. Pero un miembro de ella, no. Entonces el veredicto que Pablo hace para esa persona muestra que la iglesia sigue esperando que sea salva esa persona. Es más, en el texto de Corintios, 2 Corintios que les di al comienzo, decía que por muchos, por la mayoría, el pasaje que les dije ahorita que era una votación por mayoría, da a entender que hay incluso en la iglesia personas que dicen, ay, no hagamos eso, pobrecito. Hay personas que todavía insisten con no aplicar la escritura. De todas maneras, la medida se lleva a cabo en nombre de toda la iglesia. Y todos seguimos esperando que sea salva. Porque detrás del castigo y de la disciplina hay convicción de que Dios puede transformar las vidas, restaurarlas. E incluso la gloria postrera puede ser mejor que la primera. ¿Sí? No se trata de deshacer a las personas, sino de reformarlas. ¿Listos? Y ya para terminar, miremos el papel de la iglesia. Algunas recomendaciones para la iglesia. La excomunión entonces es una pena ejemplarizante, como les decía ahorita, para que el pecador los hermanos de la iglesia vean que sí se actúa contra el pecado y no pequemos los demás. Por un lado, una de las medidas principales para proteger al pecador de entre nuestras filas, un pecador que está arrepentido, alguien que todavía está endurecido o un poco terco, lo mejor es abstenerlo de la cena. El pastor debe decirle, hermano o hermana, este mes no va a participar de la cena debido a esto y esto. La asamblea se encarga de eso también. El trato social, ¿cómo sería con un excomulgado? ¿Qué decía el texto de Tesalonicenses? No lo tengas como enemigo. Tampoco se trata de nunca hablar a la persona o cambiarnos de la acera. Eso hace la secta, hermano. Se trata de que si es un gentil y publicano, ¿qué se le hacía a los gentiles y publicanos? ¿Qué hacían los discípulos de Cristo con los gentiles y publicanos? Pues que vengan a escuchar a Cristo y se arrepientan. ¿Qué más? ¿Qué dicen los evangelios? Que las prostitutas iban adelante que los fariseos. Y los gentiles y publicanos venían a Cristo primero que los fariseos. Así que, si yo tengo por gentil y publicano al que fue excomulgado, significa que yo no lo voy a tratar más como un hermano. Él no es mi hermano en Cristo, hasta que se arrepienta. Pero como es un gentil y publicano, le hablaré de su pecado para que se arrepienta. Las veces que yo hable con él, las veces que yo lo trate, es para hacerle ver que pecó. Ay, no me hable de eso. Si usted quiere ir a misa, no me hable más de eso. ¿Qué es eso? Impenitencia, no se ha arrepentido. Entonces, ¿usted qué hace con alguien queriendo ser su amigo, con alguien que está entregado a Satanás? Si ya definitivamente usted sigue insistiendo de ayudarlo y no se deja. Hermanos, ¿ustedes creen que eso es fácil? Eso parte el corazón. Parte el corazón. Porque dependiendo del trato social que se le dé al individuo disciplinado, le estamos preparando el camino para que regrese arrepentido o para que se endurezca. Si usted sabe que esa persona está en disciplina eclesial o ya fue excomulgada y lo trata como si nada, usted le está diciendo que esa persona está bien y que fue injusto lo que hicieron con ella. O sea, le está dando la razón al pecador. ¿Y qué va a hacer el pecador? Seguir, porque pues está bien, pobrecito él. Se va a endurecer más. Si lo tratamos como si nada, como un compadre, como un amigo, sencillamente está impenitente, pues él va a seguir ahí en su conducta. Si fue por una doctrina equivocada, va a seguir con su doctrina equivocada. Se volvió judaizante, imagínense. Un miembro que se vuelve judaizante. Le hacemos ver, mire hermano, tal. Y usted ya le habla y ya de repente usted se enteró que se circuncidó. No, hermano, ya. Y no, pero es que él es mi amigo, tantos años. Pero usted le sigue hablando el evangelio de la gracia y ahora ya guarda el Shabbat,
ya está guardando las fiestas judías. Hermano, ¿qué? ¿Qué es lo que usted insiste? ¿Tiene más amor usted que Dios? Dios se encargará a esa persona. La iglesia hicimos lo que pudimos, ¿sí? Por decir algo, el ejemplo que les estaba colocando. Si alguien disciplina de otra iglesia llega acá, por eso es lo importante de averiguar el origen de los creyentes que llegan. ¿Qué tal sea alguien que se quiere camuflar? Como allá le descubrieron su pecado, llegó acá porque pues nadie sabe, entonces puede seguir como si nada. Bueno, hermanos, vamos a saber quién es. Vamos a saber quién es, llamamos al pastor, o bueno, pues de iglesias hermanas bíblicas, ¿no? Por supuesto. Si es prófugo de una disciplina de otra iglesia, yo no voy a decir, venga, ¿qué pasó? Ay, ¿de verdad le hicieron eso? Y no, pobrecito. Vaya, cómo falta amor. Esa iglesia no, eso es como una secta, porque entregar a Satanás, no. Eso solamente lo hacían los apóstoles. Imagínense, hermano. Y usted, suena eso raro, y yo sé que para la mayoría, o si no todos, es un tema muy difícil o nuevo, nunca lo han escuchado, pero usted no se imagina cuántas veces ocurre esto en la iglesia mundial. De hecho, les cuento algo. Este tema lo escribí con el hermano Samuel cuando estaba en el seminario. El hermano Samuel, el compañero que nos apoya en la iglesia cuando yo no puedo venir, es un hermano, nieto, hijo de pastores en una iglesia de Honduras. Candidato a ministerio, el Señor lo guarde siempre. Con él escribimos esta enseñanza, porque él vio que en la iglesia de él también se hacía eso. Los docentes del seminario, yo les manifestamos nuestras inquietudes, si eso era de verdad vigente o qué tal uno está haciendo algo malo, hermano. No todas las iglesias bíblicas actúan así, y para todas las iglesias reformadas la entrega a Satanás está vigente. Lo que pasa es que esa frase es tan fuerte que algunos prefieren no decirla así. Por eso ahora se le dice excomunión. Pero el que haya una iglesia que diga que es reformada, pero dice que eso no es bíblico, está dejando a la iglesia sin la tercera calidad de una iglesia sana. Así que esa iglesia está hablando contra sí misma. Así digan que es reformada. Bueno, entonces si tratamos como si nada, el pecador se va a hundir más en su maldad, y ahí sí se va a terminar perdiendo, porque nunca se va a arrepentir. Nunca se va a arrepentir porque siempre estuvo bien. Y ahí será culpable, hermano, de muchos que alcahuetean el pecado o que lo apoyan. Entonces, en un gobierno congregacional, el individuo que fue disciplinado requiere frutos dignos de arrepentimiento. Ahorita le decía, pedir perdón a la iglesia. ¿Sí? Se supone que las iglesias locales hermanas tenemos confraternidad. Entonces, ¿qué pasa? Advertimos a la iglesia hermana de esa situación, y ellos verán qué harán, hermano. Porque bíblicamente se daban cartas de recomendación, pero también habían cartas para advertir de falsos maestros y de falsos hermanos. Hoy día ya no necesariamente una carta, puede ser una llamada con el pastor, de pastor a pastor. Son de las partes feas del pastorado. Entonces, así como podemos testificar a favor de un hermano con una carta de recomendación, podemos advertirles a otras iglesias de la condición espiritual de un individuo. Bueno, así que debería considerarse antibíblico y antiético, poco saludable, que individuos de otras iglesias lleguen con antecedentes disciplinarios y recibirlos como si nada. Eso es antiético, antibíblico y poco saludable. En vez de eso, se debería redirigir al individuo a su propia iglesia para que sea restaurado. Voy a citar al doctor Benítez, Julio Benítez. Recibir miembros que salen de otras iglesias por asuntos disciplinarios es de conocer la autoridad que Cristo dio a la iglesia, y por ende ellos mismos la pierden. Cierro comillas. Mientras tanto, cuando en la iglesia ya hemos hecho lo que está a nuestro alcance, dentro de las potestades de las llaves, aguardamos porque haya arrepentimiento en el pecador, o si no, contemplaremos con nuestros propios ojos lo que Dios quiere hacer con la persona. Respecto a las iglesias hermanas que reciban miembros de otras iglesias, se les recomienda siempre pedir cartas de recomendación. Es una práctica bíblica, histórica. Eso es una forma de resaltar la confraternidad
mostrar la honra para la iglesia del Señor, porque nosotros no somos la única iglesia, hay muchas iglesias sanas. Entonces cuando yo pido la recomendación al otro pastor, estoy mostrando que yo respeto a esa iglesia también. No solo la mía, la otra también es para respetarla. Bueno, entonces el pastorado revisará los antecedentes y bueno, el Señor ahí restaurará y sigue a la persona. ¿Listos, hermanos? Entonces ese es el tema que quería compartirles, que sirva como una advertencia para aquellos que están en pecado y que han actuado de manera impenitente. Por sus almas, por favor, arrepiéntanse. Si entre nosotros hay un caso así, es ahora. No esperemos hasta más allá. Y si no lo hay, pues ya sabemos cómo actuar. Si Dios en su providencia permite que alguna vez Dios nos guarde, hermanos, a todos. Bueno, oremos. Señor Jesús, tú prometiste que estarías donde tu iglesia está congregada para aplicar el poder de las llaves. Que todo lo que atáramos en los cielos es atado en la tierra, es atado en los cielos. Y lo que desatamos también es desatado. Te rogamos, Señor, que nos concedas sabiduría y humildad para poder afrontar el pecado, Señor. Si alguno de entre nosotros ha pecado, persuádelo, convéncelo de su maldad y pueda él volver a tu camino, Señor, con rectitud. Restaura, Señor, porque las almas son tuyas. Mientras tanto, como iglesia, te pedimos que nos guardes en unidad, en paz, en pureza. Queremos ser una iglesia hermosa para ti, Señor. Queremos gozar con la dicha de que te agradamos. Queremos eso, Señor, todos los días de nuestra vida. No nos dejes tolerar el pecado. Danos carácter, no para dañar o destruir, sino carácter para confrontar el pecado bíblicamente, con reserva, con prudencia, con compasión. Ten misericordia, Señor. Acuérdate de aquellos que en alguna oportunidad sufrieron la medida final de la iglesia y que siguen endurecidos. Ten compasión, Señor, y hazles ver su maldad. Y a tu iglesia, protégela. Protégenos siempre, Señor, porque Satanás no tiene arte ni parte con nosotros, ni con ninguno de nuestros miembros, Señor. Tú nos protegerás hasta el final, conforme lo prometiste. En Cristo Jesús. Amén.